y que una de sus principales funciones es ser el componente óptico del ojo. Pero para que pueda llevar a cabo esta función, la córnea tiene que estar transparente, avascular, tiene que estar íntegra. Y por más de 70 años ha intentado, o más bien se ha tomado como primera línea de elección o como la única alternativa de enfermedades corneales severas al trasplante corneal. Hoy vamos a hablar del trasplante corneal. Mi nombre es Kaylin Calix, residente de tercer año, y el tutor encargado de esta presentación es la doctora Becky. Bien, vamos a hablar de estadísticas. Eh, las enfermedades corneales severas son la principal causa de pérdida visual bilateral y más o menos se tiene un censo de que aproximadamente 10.000 millones de pacientes son los afectados con ceguera corneal bilateral a nivel mundial y se realizan aproximadamente 185.000 trasplantes corneales cada año. Esto en aproximadamente 116 países, que son los países donde realmente se lleva a cabo este procedimiento quirúrgico. Y aunque este número parece ser alto, realmente existen todavía 12.7 millones de pacientes que se encuentran en lista de espera a nivel mundial. Y si tomamos las estadísticas de México hace 2 años, hay 5.000 pacientes en lista de espera. Esto considerando de que fueron estadísticas tomadas hace 2 años y que probablemente en la actualidad hayan aumentado y que no necesariamente están incluidos aquí todos los pacientes con la necesidad de un trasplante corneal. Algunos pues todavía no han sido diagnosticados o no entran en este censo. Eh, Aunque es uno de los trasplantes más comunes realizados a nivel mundial, también es uno de los trasplantes con mayor tasa de éxito. Y cuando hablamos de éxito, bueno, más adelante vamos a poner como más claro a qué se refiere el éxito en cuanto al trasplante corneal. Pero se habla de que existe una sobrevida del injerto del 90% en los primeros 5 años si se trata de un primer injerto, o sea, si es la primera vez que este paciente es trasplantado. Y 55% a los 10 años, 44% a los 20 años. Aquí cuando hablamos de la sobrevida, pues hablamos de que nos estamos refiriendo a un paciente que está inmunológicamente bien y a un paciente al cual se le realizó una técnica quirúrgica adecuada, o sea, en las mejores de las condiciones, el paciente puede llegar a tener una sobrevida de 20 años. Estamos hablando de un paciente ideal. Sin embargo, si nos referimos a un paciente que tiene entre 20 y 30 años, pues probablemente este paciente, en el mejor de los casos, va a necesitar de todas maneras aproximadamente 2 a 3 trasplantes a lo largo de su vida. Y cada vez que se realiza uno de estos trasplantes, la sobrevida disminuye el 50%. Esto quiere decir que en condiciones ideales, el paciente que en su primer trasplante le duró 20 años, su segundo trasplante le va a durar 10 años y su tercer trasplante 5 años y así sucesivamente. Sí, Vamos a hacer ahorita todavía no. Sí, todavía no es magia, desgraciadamente, y conlleva una rehabilitación visual y conlleva todo un proceso y es un riesgo de rechazo de toda la vida, ¿sí? Entonces lo tiene que entender el paciente porque no es, si lo operaron y mañana ya va 20/20, claro, es un proceso muy largo, que se está revisando a este paciente y si encontramos córneas que les duraron 20 años, vale, súper afortunado el paciente, ¿sí? Entonces, por eso se inventan nuevas técnicas y por eso entran nuevas cosas que retrasen la necesidad de realizar un trasplante, sobre todo en los pacientes, por ejemplo, con queratocono. ¿Por qué? Porque inician muy jóvenes. Si los empezamos a trasplantar a los 20 años, que ya es un riesgo mayor de rechazo un paciente joven, obviamente no hablemos de niños, que eso es lo único que podemos hacer. Cada que lo volvamos a trasplantar, además del riesgo de las complicaciones que podamos tener transquirúrgicas, que nos va a mencionar Katie, el riesgo de un rechazo es mucho más alto. ¿Sí? Entonces, es que lo tengan muy presente. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de historia.
En 1824 se introduce el término de queratoplastía. Aquí todavía no se entendía muy bien en qué o cuáles iban a ser los beneficios, o más bien cómo lograr que la córnea trasplantada tuviera los mismos beneficios que la córnea del paciente, la normal, pues. Y también se empezaron a hacer a partir de aquí varios experimentos, pues tanto en animales, posteriormente en personas, pero todavía no lograban una aceptación corneal adecuada por parte del paciente receptor. Y fue hasta 1840 donde entonces, a partir de varios intentos fallidos, se empiezan a describir los principios básicos para la cirugía de queratoplastía. Estos principios básicos, más que todo, constituían el hecho de que el botón corneal tuviera el mismo diámetro, o el diámetro más parecido a el área del defecto. Y aunque suene lógico, en aquel momento no habían trépanos todavía. Entonces el cirujano intentaba o hacía lo más mejor que podía al momento de hacer un botón corneal que coincidiera con el área de defecto. Otra de las indicaciones que se dio en ese momento también es que no hubiera tanta manipulación, o que la manipulación que se diera al momento de colocar el botón corneal fuera lo más atraumática posible. También se comentó que era necesario que el trasplante corneal estuviera lo más fresco posible, es decir, que lo más reciente que se pudiera extraer del donante se colocara inmediatamente en el receptor. Más el tratamiento postquirúrgico, porque hasta ese entonces no se entendía qué medicamentos o cuáles eran las principales acciones que se tenían que hacer después del trasplante corneal para evitar un rechazo más adelante. Y fue en 1878 donde ya se empieza a utilizar el trépano manual simple. En 1906 se hace el primer trasplante corneal exitoso que se documentó, que irónicamente fue realizado en un paciente que tenía quemadura por álcalis. Una de las principales contraindicaciones para realizar un trasplante corneal, y otra contraindicación, que se trataba de un paciente de 11 años. Sin embargo, dio resultados positivos que, pues, debido a la deficiencia limbar, solamente duró 6 meses. Sin embargo, ya ellos consideraron que fue un trasplante exitoso porque fue el primero que les duró tanto tiempo. En 1914, entonces ya se empiezan a implementar otras técnicas, dentro de esta, la queratoplastía lamelar anterior, en aquellos pacientes que todavía tenían conservado el endotelio, y en 1998, todo lo contrario, se empieza a describir la técnica queratoplastía lamelar posterior en aquellas personas que que tenían dañado únicamente su endotelio. A partir de aquí, entonces, surgen una variedad extensa de técnicas quirúrgicas para llevar a cabo un trasplante corneal, y hoy únicamente vamos a hablar de estas 5 que son como las más practicadas. La primera es el PKP, o el trasplante corneal penetrante o de espesor completo, que podemos ver en la primera imagen, que es la queratoplastia glandular anterior, donde solo quitamos toda la parte anterior de la córnea, dejando de la DCM hacia posterior. Y el DISEC, que al igual que el DIMEC, solamente se encarga de sustituir el endotelio. A diferencia del DIMEC, el DISEC toma no solo endotelio, sino que también parte del estroma posterior. El IMEX sí ya es un poco más ultra fino y toma pues solamente el endotelio. Y por último, como una última alternativa en aquellos pacientes con un trasplante corneal con múltiples rechazos, la queratoprótesis. Bien, entonces vamos a hablar de la queratina penetrante. Se reemplaza todo el tejido corneal, o sea, todo el espesor completo del tejido del huésped con tejido corneal del donante. Y aquí es donde les quería comentar acerca de los criterios de éxito.
En realidad es una de las cirugías de trasplante corneal que tiene mayor tasa de éxito en el primer año, aproximadamente un 90% y algunas literaturas dicen que hasta más. Pero considerando el éxito como la transparencia del medio. Y actualmente se considera un trasplante corneal exitoso tomando en cuenta otros requisitos, dentro de los cuales tener una capacidad visual buena. Y la verdad es que la queratoplastia penetrante nos genera mucho astigmatismo. Entonces, si hablamos de éxito en cuanto a poca probabilidad de rechazo en el primer año, sí podríamos decir que es un procedimiento exitoso, pero si hablamos de éxito, en cuanto a la agudeza visual que puede llegar a ganar el paciente y en las mejores condiciones sin refracción, creo que el DAL y los otros tipos de procedimientos nos generan una mayor tasa de éxito. Para cualquier tipo de queratoplastia que llevemos a cabo, tenemos que hacer una selección minuciosa del paciente. Y no solo para que se nos haga fácil al momento de llevar a cabo la cirugía y en el postquirúrgico, sino que también para que los resultados visuales en este paciente realmente lleven a una mejor calidad de vida para el mismo. Entonces, tomamos en cuenta la edad, considerando que la edad avanzada es uno de los principales criterios para operar debido a que estos pacientes tienen un sistema inmunológico debilitado, entonces hay menos probabilidad de rechazo. Sin embargo, una de las complicaciones más importantes de la queratoplastia penetrante, de la que les voy a hablar, esta complicación vamos a hablar más adelante, que es la hemorragia coroidea, tiene como principal factor de riesgo la edad avanzada. Entonces, aquí hay que también considerar el hecho de preparar bien al paciente antes de la cirugía para poder evitar una complicación de este tipo. En cuanto a la discapacidad mental, la literatura menciona que en una discapacidad mental severa, pues hay una contraindicación absoluta, pero en la discapacidad mental moderada o leve, no deberíamos privar al paciente de este tipo de procedimiento. Y las anomalías de párpados, enfermedades de la superficie ocular, hay que considerar que cualquier patología que tenga el paciente previo a la cirugía, tenemos que tratarla, porque cualquier patología que llevó al paciente a tener una enfermedad corneal severa, va a generar un rechazo, ¿ok? Entonces aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los lagoftalmos, vamos a hablar de los ectropiones y de todas aquellas afectaciones, incluyendo hasta la triquiasis, aquellas afectaciones que pueden generarnos un ojo seco severo o que puedan generarnos alguna alteración en la superficie ocular. Así como enfermedades coexistentes, infecciones obviamente, no solo basándonos en conjuntivitis, sino también en la blefaritis. Si no tratamos una blefaritis previo al trasplante corneal, existe una alta probabilidad de que se dé posteriormente una infección de la superficie ocular con el trasplante. La disfunción de las células limales, aquí hay un poco de controversia porque se menciona como uno de los criterios de exclusión o como una contraindicación absoluta, pero también mencionan que si realmente se llega a hacer un trasplante de células limbales previo a la queratoplastia, este paciente podría tener menos probabilidad de rechazo. Sin embargo, no se considera una indicación eh, se considera una indicación relativa, por decirlo así. Una contraindicación relativa en caso de que ya se haya realizado un trasplante corneal, un trasplante de células limbales, perdón, porque existe un riesgo de rechazo del 50 al 80%. Y el glaucoma es una de las principales causas de pérdida endotelial. El mantener la presión intraocular elevada nos genera un daño en el endotelio y no solo aquellos pacientes que no han sido tratados, sino que los pacientes que también ya fueron sometidos a una cirugía o a la colocación de una válvula, un dispositivo, también se sabe que tienen mayor probabilidad de rechazo.
También es necesario a aquellos pacientes con diagnóstico de glaucoma poder mantener controladas sus presiones, poder identificar si realmente va a tener algún beneficio o si ya tenemos un glaucoma absoluto en el cual no vamos de nada nos serviría un trasplante corneal, y manejarlo antes de la cirugía es importantísimo porque también es uno de los factores de riesgo para que se note una hemorragia coroidea. Bien, estas son algunas de las indicaciones. La cirugía lamelar complicada o fallida. En la cirugía lamelar tenemos que tener, ya vamos a ver cómo se hace el procedimiento, pero tenemos que tener mucho cuidado de no perforar la DSM. Entonces, cuando existe una perforación, más que todo se da en pacientes con queratocono. En el área del adelgazamiento puede haber una perforación, entonces hay que convertir la cirugía a una queratoplastia femoral. También distrofias, la distrofia de Hus y la distrofia estromal macular, que estén relacionadas o que generen una ectasia corneal, una opacificación corneal grave en la cual no podamos observar la integridad del endotelio, y en aquellas pacientes con queratocono que ya hicieron hidrox, en la cual hubo una ruptura de la membrana de Descemet y ya pues se dañó por completo la parte posterior de la córnea. En uno de los artículos encontré que dividían las indicaciones de acuerdo al pronóstico que podía tener el paciente después de la cirugía, y después dividían estas indicaciones en categoría 1, 2, 3 y 4. En la categoría 1 nos da un excelente pronóstico con el 90% de probabilidad de aceptación. Y tenemos enfermedades como el queratocono, la distrofia de Bush, pero las tempranas. Y en la categoría 2 tenemos también un buen pronóstico, un muy buen pronóstico, con una aceptación del 80 al 90%. Y aquí tenemos, por ejemplo, la queratopatía bulosa exofágica, la distrofia de Hutch un poco más avanzada, eh, queratitis intersticial, las queratitis herpéticas y el síndrome endotelial hipertrofial. Aquí, en cuanto a las queratitis herpéticas, también mencionaba que era necesario para que tuvieran muy buen pronóstico, asegurar la inactividad durante por lo menos 6 meses de la afectación, más o menos, más que todo cuando estamos hablando de una queratitis herpética estromal. Y en la categoría 3, un pronóstico regular, cuando tenemos una aceptación del 50 al 80%, donde pues funcionamos también las lesiones químicas después de ser sometidas a un trasplante de células lunares. Y aquellos pacientes que sí tienen un mal pronóstico o una probabilidad de aceptación menor del 50%, que yo más bien los pondría en contraindicaciones regulativas, como el perfectoide ocular, el síndrome de Stevens-Johnson, el glaucoma congénito, los síndromes de clivaje de la cámara anterior, todas aquellas afectaciones o anomalías congénitas en la alteración, en la formación de la córnea, el ángulo y el iris, fallos múltiples del injerto y queratitis neurotrófica. Ese trasplante que creamos en Ciudad de México se menciona establecer a los pacientes en esas categorías, porque hay que dar el pronóstico a un año de que ese tejido se mantenga transparente, ¿sí? No es, digamos, que es algo que va a funcionar o no funcionar, no. Hablas con el paciente, una de las cosas que te preguntan es, ¿y cuánto cree que voy a ver? Bueno, hay que ver dónde está y eso nos habla del pronóstico a un año de que ese tejido se mantenga transparente. ¿Qué está diciendo? Que entiendan la severidad. Si ya tiene un dato de vascularización, o o tiene un glaucoma, o tiene algo más grave, lo más seguro es que en un año la mitad ya esté pasando. ¿Es una indicación de hacer trasplante? No, pero que lo entienda su paciente, ¿no? Me está diciendo, en un año ya esto valió otra vez. Y fue cirugía, fue pagar una copia de $500 o sea, que no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces hay que saber identificar a esos pacientes. ¿Okay?
Otro que es importante es analizar todo el conjunto. Hay factores que reducen su estresación, el porcentaje de éxito. Las células más o menos como que están diciendo, por ejemplo, 100%, estabas embarazada más de 2 cuadrantes, te vamos a bajar tanto porcentaje. Y así puedes hablar un poquito de ácido. Sí, sí. ¿Ok? Sí. En cuanto a la polarización que menciona la doctora, ya después de más de 2 cuadrantes ya es alto riesgo de rechazo. Entonces, No lo contraindica, no lo mismo, no es ajá, que lo tenga ya, no todo, pero tienes pues, bastante tasa de porcentaje de fallo y de éxito, ¿no? Igual, bueno, si te quieres intentarlo, se hace. Yo me digo, perdón, si más sexual de lo de la técnica es súper importante tener ese cuadro apagado. ¿Por qué? Porque el riesgo de observación es muy alto. Tienes 6 meses evidenciados que no ha habido ningún episodio en agudo. No, claro. ¿Okay? Y de lo de la capacidad visual, que es súper importante. Obviamente la cronostofana, que tú va a ver movimiento manos, los dedos con mucho, ¿sí? Pero hay que ver que ese ojo tenga potencial, porque la mayoría de las veces lo mata, y ya tengo una cirugía de retina, que ya tengo un psicólogo, que ya tengo muchas otras cosas. Entonces, por más que le quitemos la córnea, no va a cambiar nosotros. La mayoría de las veces hay que acompañar el laboratorio de los pacientes con sus potenciales visuales, ¿sí? Para ver realmente que esa integridad, esa vía visual exista para poder ofrecer algo a los pacientes. Sí. porque más que todos los pacientes con glaucoma. Y los pacientes con glaucoma que les mencionaba, que fueron sometidos a una cirugía en el cual se le colocó un dispositivo, ya también se menciona que actualmente se están estudiando los MICS y se ha identificado que los MICS como tal tienen mayor beneficio con respecto al uso de las válvulas. Es decir, puede que si nos generen una menor pérdida total, y por ende los pacientes que se les hizo una cirugía de glaucoma, a los cuales se les colocó un MICS, sí sean mejores candidatos. Bien, otras situaciones, tenemos las relativas y las absolutas. Desde las relativas, como mencionábamos, pues la distancia visual se menciona como relativa y no como absoluta, porque aquí está considerando un paciente que ya fue trasplantado. Ya se le realizó un trasplante de método anular. La valorización visual de más de 2 cuadrantes, como mencionaba la doctora, tiene alto riesgo ya cumple con alto riesgo para rechazo corneal. No sé qué pasó. Cuando se a un paciente con trasplante, se les explica, porque también entienden de dónde viene. De que ya no me nada, quiere hacer esta última pregunta. Entonces, intentar, mire, yo lo quiero, no pasa nada, pero que entienda él qué es lo que va a tener. Sí, y que te lo firme todo, desgraciadamente cada vez me parece más progresiva, más defensiva. Pero pues, puedes intentarlo a ver, y si se mantiene transparente y el paciente feliz, pues, está bien. O sea, si él quiere en todo lo que se lo va a ganar, se hace. No hay problema, puede ser. Pero si tienes que un porcentaje que vaya ya. Y estamos en México que no nos sobran tejidos. También, cuando son de institución, ahí sí te la cambias. Cuando no es privado, no le vas a decir que no, ¿verdad? En una institución se rechaza. ¿Por qué? Porque la espera si el doctor tienes a un paciente con un trastorno que ya ve súper bien y que es un el doctor que te lo va a rechazar en un día.
ahí cambian los criterios, ¿no? No es porque estén fundamentando, porque la tasa de éxito de la mujer en un privado no se rechazan porque hay que intentar el medio y un grado de una categoría de factor de la prioridad. Que también es un problema de la mujer, que se te entiende, no un poco, llegan a concursos de 40, 50, no se pierdan. O sea, ya hacemos la parte y que no, para ellos, mucho poder, a lo mejor muchas más, hay que y ya saben que esa situación se va a llegar a la rechazo, ¿no? Su madre tiene que explicar, espera, ya está todo descartado, todo lo que demás, ya no puede hacer es concentrante. Entonces, y todavía no tienen esta duda preventiva, pues, ¿Sí? entonces, pero Ok. Bien, también el antecedente de rechazo corneal o de falla corneal, que aquí hay una diferencia entre ambos conceptos, ¿ok? Hablamos de un rechazo corneal, aquel paciente que se le hizo el trasplante corneal y por un tiempo fue un trasplante corneal fiable, que cumplió con lo esperado. Y luego empezó a presentar datos de rechazo corneal. Y una falla corneal es aquella córnea que nunca funcionó, o sea, que nunca fue viable, que desde el día uno pues empezó a presentar datos de rechazo o de falla, pues. Y las contraindicaciones absolutas, si está activado el audio. Sí, sí, sí. Y las contraindicaciones absolutas, donde tenemos pues infecciones oculares activas, que pues tampoco se trata de absoluta, pues si tratamos esta infección ocular, pues podemos reprogramarlo para otro día, pero no, lo que quiere decir aquí es que no se debe operar un paciente que tiene datos de infección. Enfermedades oculares avanzadas o de muy mal pronóstico, y aquí también incluye aquellas enfermedades como desprendimiento de retina, paciente que ya el otro ojo, por ejemplo, tiene una retinopatía diabética severa, o aquellos pacientes que sabemos que más que la córnea tienen alguna otra alteración en la parte de atrás y que probablemente, pues, aunque hagamos un buen trasplante corneal, no vamos a obtener una agudeza visual como la que el paciente decía. Enfermedades neurológicas severas y la inestabilidad del refractivo. Una falla, Sí, lo acabo de mencionar. ¿cuál es la prueba primaria? No, no lo mencioné. ¿Quién sabe cuál es la prueba primaria? Importante. Falla primaria, ocurre, el segundo se mantuvo como una transparencia. Con los pacientes equivocados, que probablemente tenga de mano, para realmente una posición de ganar el tratamiento que van a hacer. El rechazo que al menos por 2 semanas de transparencia y después se faltó. Ahí habla del rechazo. El rechazo al final, si no se resuelve, al que sabe que la falla que Secundario. chequen las diferencias de tiempo, lo que se considera una falla primaria, secundaria y el rechazo. ¿Cuánto tiempo se tiene el rechazo para decir ya falló? Tenemos respuesta. 6 meses. 3 meses. 3 meses. La edad de ventana. Ya. Bien. Sí, o sea, puedes considerar la va a haber una falla primaria, nunca hubo siempre de
Tú puedes tener un endotelial tardía, puedes ser endotelial, puedes ser caso, puedes ser. Ok. Voy a mostrarles un video de cómo se realiza o cuál es la técnica quirúrgica. Aquí están pues haciendo la trepanación de la córnea donante y normalmente se utiliza un diámetro que sea 0,25 mayor a la trepanación que vamos a hacer en el huésped. Entonces, al principio del video se utilizó un trépano de 8 milímetros y aquí se está utilizando uno de 7,75. ¿Ok? Ah, Uno. ujú. Va a depender si nos va. Y yo también le digas que se interacción con esto, siempre con eso, y será. Con el mismo tamaño. Está plana, la más grande para que te colapse y no te cause glaucoma. Ok. Sí, se hicieron varios estudios en pacientes en los que se le había hecho trépanos del mismo tamaño, tanto en el huésped como en el donante, y notaron que había más tasa de rechazo porque la parte endotelial, no entendí muy bien, pero según como que se encoge. Entonces, por eso hay que utilizar un margen mayor. Luego, se procede a cortar de manera lenta para tener controladas los cambios de presiones en cámara anterior y evitar una hemorragia coronal. No hay una receta de que hagan así. La mayoría de los casos, cuando hay salida de un coracondo, se libera el vacío y se termina de completar el cuerpo con estas esferas. Ellos están pensando para los parciales, 80, 70, y Y luego después, con un cuchillero. Depende de la técnica. sí, de esa manera, como menciona la doctora, es mucho más controlado y se disminuye la probabilidad de hemorragia. Entonces se hace el corte lo más limpio posible en unos 370 grados y posteriormente colocamos viscoelástico para mantener pues lo mismo de las presiones. Aquí importante también mencionar que antes de hacer la cirugía, si no se va a hacer una cirugía de catarata combinada pues o una cirugía de catarata a cielo abierto, se puede utilizar atropina o se puede utilizar, sí, perdón, pilocarpina, perdón, para cerrar la pupila y que nos sirva también el iris como este taponamiento, así evitamos también el riesgo. Ajá, un expulsivo. La presión de la córnea. Hay Ajá. los hechos. No. ¿Quién ha visto? ¿Está contigo, no? No, no fue este de Thompson. La niña técnica se coloca sobre la castigo y esclera y puede tener estabilidad. Y aún, con niños, tienen articulaciones con presión, no pierdas la estabilidad de la cama. Sí lo vi en los videos, pero no sabía que Para era. eso, ¿sí? Ahí, cuando están haciendo la preparación, a mí me gusta antes de ponerlo al corte, ahí es introducir la biología, introducir el colágeno que separa y ponerte a la cama anterior, puede ser un corte más fácil. Ujú. Bien, luego colocamos lo más rápido posible la córnea del donante. Menciona que mantener. No pisas, ¿no? ¿Esta de abajo? No. A ver. No. Hola. Hola. Son Contempladas te permite tomar conforme más fácil y mantener. Ahí va a dar mucha seguridad de que se me dio lo que es. Ajá. Y noto que sus puntas son más como romas para no producir tanto. Están intentadas, pero puedes agarrarla con los pies que estás totalmente. Ok.
Sí. Menciona que lo ideal es mantener abierta lo menos posible o sea, colocar lo más pronto posible el botón corneal y empezamos a colocar las suturas en los puntos. Vamos a las cosas. Segunda sutura a las 6, luego a las 3, luego a las 9. Se hace con una modalidad de 4-1-1 en la mayoría de los casos y aquí no. Ajá, ok. Se sugiere que no queden flojos como para producir una dehiscencia o como para que haya más, para que quede más hermético, pero que tampoco queden tan ajustados porque pues nos aumenta la probabilidad de astigmatismo. ¿Ok? Aquí la sutura inferior, bueno, ambas suturas tienen que quedar completamente alineadas o lo más alineado posible. Ajá, primero las. Ajá. Sí. Es marcar el sello usuario, se centra la fábrica, no le haces práctica. Entonces, es importante. Sí, de hecho este de abajo lo puso un poco descentrado, pero aquí siempre primero ajá, sí, justo eso mencionaba, que lo importante es cerrar, ajá, que lo importante es cerrar. Ujú. Sí, sí. No, no pasa nada. La cuerda y luego por favor. Sí, Normalmente son 6 minutos mínimo. ok, y en cada uno de los cuadrantes se colocan aproximadamente 3 puntos y vamos posteriormente guardando cada uno de los puntos hacia la parte interna, el nudo pues, hacia la parte interna y, ajá, y posteriormente se hidrodematiza las áreas de los puntos, el área de interfaz. Se hidro... Ah, ok. Generalmente queda bien edematizado y el cuerpo y las noches. Hay que ver bien los bordes materiales. Ahí todo el receptor para que pueda haber una caracterización, porque es un primero Más rápido se dice, por el todo va ganando. Bien. Para nada, antes de poner el limón corneal, es para esto me quedó para ver las Es como para modificar si le das. Pero no en ese momento. bueno, ya la envío. No sé. Pero no. Pero No sé. No, ok. Bien, también se utilizan diferentes técnicas para la sutura. Está la sutura interrumpida, la sutura continua y la mixta. La interrumpida es la que más se utiliza o la estándar en este tipo de cirugía, en la penetrante. Y es la más indicada en aquellos pacientes que tienen una vascularización corneal, aquellos pacientes que ya tuvieron rechazos corneales previos, en pacientes pediátricos y en condiciones inflamatorias o aquellos pacientes autoinmunes que sabemos que pueden generar una respuesta inflamatoria diferente o exagerada.
Estas son las principales ventajas, pero una de las principales desventajas es que es una de las formas en las que más se produce astigmatismo y anisometropía. Normalmente utilizamos una aguja de 6 milímetros con una angulación de 160 grados. Y en las continuas es un poquito más compleja de llevar a cabo, por esa razón, y tarda un poco más, por esa razón los cirujanos prefieren la interrumpida. Pero tiene alta probabilidad de que nosotros podamos modificar el astigmatismo que queda más adelante, o sea, ya en el post nos permite un poquito más eso. Y la mixta cuenta con 8 puntos interrumpidos, que se ponen a lo largo del trasplante, y luego una continua que le da estabilidad a la herida, pues. Otra de las desventajas de la interrumpida era que ocasionaba dehiscencias. Entonces, cuando procedemos a la parte de eliminar o de retirar los puntos, se considera necesario que se vayan eliminando los puntos, no de manera continua. O sea, no vamos a quitar puntos que se pueden el uno el otro, sino que quitar de diferentes cuadrantes. Ah. Ya paralelo, ya no quitar no empiezo me te diga la Ujú. y vas a hacer Sí, de acuerdo al eje, ¿verdad? Ah. Ay, no sé por qué no se ve. Bien. Dentro de las complicaciones intraoperatorias, la trepanación excéntrica, ovalada o irregular, que puede hacer no solo que tengamos posteriormente rechazos corneales, sino que también sea complejo al momento de la cirugía poder generar ese. Y una de las complicaciones más temidas, que es la hemorragia coroidea expulsiva. En las postoperatorias tenemos el caso del injerto, las infecciones posteriores a la cirugía, el glaucoma, o sea, que puede generar hipertensiones oculares después del procedimiento quirúrgico o desarrollar el glaucoma. La deficiencia del injerto, como les mencionaba, esto va a depender también de qué tipo de puntos de suturas, qué técnica de suturas utilicemos, cómo la vayamos retirando, y el síndrome de Rett-Zavallia. El síndrome de Rett-Zavallia es una respuesta inflamatoria exagerada que suele estar mayormente ocasionada por niveles séricos de inmunoglobulina E. Entonces, los pacientes que tienen más predisposición a generar un síndrome de Rett-Zavallia son los pacientes atópicos, los reumáticos, los asmáticos. Entonces, importante también en la evaluación preoperatoria poder identificar si el paciente padece de estas enfermedades, mantenerlas controladas previo y posterior a la cirugía. Y pues consiste en una pupila paralítica, la cual no responde ni a la luz ni a la acomodación, formación de sinequias y sobre todo elevación de la presión intraocular de manera importante. Esta podríamos decir que es una de las complicaciones, bueno, o es una de las complicaciones más temidas. Tal vez no es tan frecuente, se genera del 0,4 al 1,8% en el total de los trasplantes realizados a nivel mundial, pero sí, una vez que se da, pues realmente sabemos que el pronóstico visual de ese paciente se redujo significativamente a partir de ese momento. Los factores de riesgo que predisponen a que se lleve a cabo o que se genere esta complicación son la edad avanzada, la hipertensión ocular o el glaucoma, la taquicardia intraoperatoria, la disminución de la presión venosa escleral y las compresiones durante la cirugía. Aquí importante también el tipo de anestesia que se utilice. Algunos estudios mencionaban que existe mayor probabilidad en aquellos pacientes en los que se utiliza anestesia retrobulbar, pero otros mencionaban que en los pacientes con anestesia general también había un importante índice de.
necesidad. Sí. No más a veces, era terapia. ¿Por qué? Porque cualquier cambio de presión que hemos visto Sí, es necesario. Primero es la preparación del tejido funcional. ¿Por qué? Porque siempre está todo realista por cualquier cosa que pase. Pues también, si tú estás claro, practicar una carga o va a dañar, está algo para sanar. Entonces, no hay una pensar que técnica un plato quirúrgica hemos 100% para segura que evitar, para debilitar, ya, esa va que sea ella se te pone el dedo que te ayuda a que no empieces a cerrar todo, es lo que tienes que hacerlo antes. Sí, cerrar el área incisionada si todavía no se ha hecho el corte completo y si ya tenemos, ya se cortó toda la córnea y tenemos expuesto y sabemos que el colocar los puntos nos va a quitar tiempo, también está la opción de utilizar esta queratoprótesis momentánea de cobre, si la tenemos, ajá, que sirve como un tapón, prácticamente sirve como un tapón en lo que pues se resuelve el motivo por el cual se está generando en caso de una taquicardia, lo que sea que esté ocasionando esta hemorragia carotidiana. Otra cosa es que también mencionaba de que los pacientes a los cuales se les va a hacer una cirugía de catarata a cielo abierto tienen mucha mayor predisposición o mayor riesgo a generarla, pues precisamente porque tenemos el diámetro pupilar más amplio. Ujú. Eso es una- Ya, es, mira, Ok. después de una papo, ¿por qué hay? No ven nada. Todavía la bebé, ya, o sea, en en todas todas las las historias están escritos que es no, tengas tu ¿verdad? todavía Cabe checar, probablemente probablemente, hagas un ya, día esta cornea, quiero que ¿no? Pero es permiso mucho más, más útil tanto para el cálculo de como para el va a que va a cambiar, cambiar hospital no es pero o sea, si tienes tienes una todavía capacidad posibilidad igual, visual, está está viendo, viendo lo que está haciendo, ¿qué pasa? La la niña carga es es más pacífica, es más totalmente capacitada, pesada y aparte de no alcanzas a ver la nada que hacer. cuando Cuando son tú buenas, hablas de problemas de ejercicio, cuando la terminas, carga sacar es esa cirugía emocional que salió no tanto ahí con la técnica para algunos capacidad, que se lo habían pedido. Entonces, siempre, pero bueno, yo, yo, de manera de, vamos a trabajar primero se hace, aunque ahí sufrí un trabajo, que era ya, pues, por la madre. Ya, ya, si está no bien, tienes bien, pues, la primaria, y la vamos, instant agrega rechazo, ¿vale? Porque es lo que les va a llegar. Cualquier paciente, ¿vale? Sí, porfa, porque todo paciente que ha tenido el trasplante se los explica de particular. No me está atendiendo. Por lo largo, por lo más revisión, este momento hay que venir a consultar. ¿Cómo cuesta la señal? Y un rechazo, si lo sacas a tiempo, que me vaya a decir. Cualquier paciente trasplantado tiene este momento en el tiempo. Y explican la nutrición, pues véngase mañana que lo ven. No, sí lo tiene que ver. No. También es importante que en el postoperatorio lo esperado es ver la córnea que no esté completamente transparente, sino que esté dematizada, porque si nos llega esa córnea en el postop muy transparente, sin estrías, probablemente nos está hablando que tiene una hipertensión ocular, ¿no? Que está generando que... Y aparte también ustedes no la van a ver
Nosotros lo vamos a ver. Ya que la hagan ustedes, lo hacen ustedes. Y para el siguiente, seguro que lo hizo nos va a querer ver, ¿no? Pues va a estar desmantelada, va a estar un poquito ahí manipulada, es lo normal. Que va a tener también, va a estar desepitalizada, que es lo normal. Ahí sí la quieren tener. No te pongan 25 kilos, si quieren tener la piña, ¿sí? Eso saliendo, nada, pero tampoco es una córnea que debe estar blanca. Y de hecho la córnea, conforme vas terminando los puntos y se va haciendo esta computación, la córnea empieza a aclarar. Y ya debes de terminar la cirugía, puede estar una falla primaria, cuando nunca mantiene, nunca recupera esta transparencia, este botón. Lo diferente es, por ejemplo, los que yo todo, donde te como la manipulación o qué te pasó, ya, lo que tengas que puedes tener. Y agregamos el caso materiales totalmente materiales y lo terminamos. Ok.